Mis amados hermanos, muy buenas noches. Una vez más vamos a empezar nuestra reunión que tenemos los días miércoles. Gracias a Dios por esta oportunidad más de poder orar y de poder meditar en la bendita palabra de Dios. Estamos tan agradecidos al Señor porque lo permite así. Vamos a dar inicio, como siempre lo hacemos, orando al Señor de la siguiente manera. Inclinamos nuestros rostros, mis hermanos. Amado Dios que estás en los cielos, en esta hora, bendito Dios, te agradezco una vez más porque en tu amor y en tu misericordia tú permites que nos reunamos miércoles tras miércoles, Señor, a través de estos medios. Que tu bendita palabra llegue a algún corazón necesitado, bendito Dios, porque tu palabra dice que nunca volverá vacía. Hará tu voluntad siempre, bendito Señor. Estamos sembrando la semilla, amado Dios, que esta semilla caiga en buena tierra, en buenos corazones, que retengan tu palabra y que sirva para que tú nos puedas hablar y de esta manera conocerte cada día más. Bendito Dios, te pedimos, amado Señor, te agradecemos primeramente por estos momentos, Señor, de estar en comunión contigo, bendito Dios. Tu palabra nos enseña, orad sin cesar, clama a mí, yo te responderé. Venimos, Señor, haciendo lo que dice tu bendita y tu santa palabra. Amado Señor, gracias porque tu palabra de una u otra manera es predicada. Permite que llegue, Señor, a un corazón sediento. Permite que llegue, Señor, a un corazón necesitado, bendito Dios. Y que a través de estas enseñanzas nuestra fe se ensanche. Bendito Señor, y que podamos nosotros conquistar. Porque tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte, bendito Dios. Y cuando tenemos fe, cuando estudiamos tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos hacerlo de esta manera. Te damos gracias por nuestro Perú, por nuestro país. Gracias por bendecirnos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Te pedimos, eterno Dios, Santo Espíritu, bendito Dios, que extiendas tu mano poderosa sobre el norte de nuestro Perú. Que paren las lluvias, bendito Dios, que está trayendo tanto dolor a nuestros hermanos del norte, Padre Santo, Dios mío. Tú eres el único que puedes calmar, Señor, la naturaleza, porque aún la naturaleza se sujeta, Señor, a ti. Te pedimos, bendito Dios, tu misericordia extendida, tu compasión, tu gracia, tu favor, Señor. Oh mi Dios, mi Salvador, permite, Padre, que las lluvias se aparen. Bendito Dios, que el clima se normalice, Señor, en nuestro Perú. Dios mío, bendice a nuestras autoridades que nos gobiernan. Dale sabiduría, temor, Señor, que hagan las cosas bien. Pedimos por los congresistas, por la presidenta de la República, bendito Señor. Oh Dios, da sabiduría a estos hombres que nos gobiernan, bendito Padre. Oramos por nuestra iglesia, Señor, vida eterna. Bendícelo grandemente, Señor, hermosea tu iglesia. Guárdanos, Señor, a cada uno de nosotros, fieles a ti. Bendice nuestras reuniones que tenemos los martes, los miércoles, los jueves, los sábados y los domingos. Padre, acompáñanos con tu Santo Espíritu. Bendito Dios, muchas gracias por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestra alma, por guardarnos cada día, por guiar nuestros pasos, por la paz, la tranquilidad que hay en nuestros corazones que provienen de ti. Oramos por los corazones angustiados, Señor. Bendito Dios, por aquellos que están deprimidos, que están tristes, Señor, que están afligidos. Tu mano poderosa los levante, Señor amado, Dios eterno, porque tú eres el Dios de paz, el Dios, ese Dios maravilloso que solamente puedes darnos paz y tranquilidad. Eterno Dios, te agradezco. Te agradezco por todo, bendito Señor. Y en esta noche, Señor, háblanos a través de tu palabra. Que en esta palabra podamos meditar, bendito Dios, y podamos conocerte un poco más que ayer. Eterno Dios, gracias. En el precioso nombre de Jesús oramos y decimos amén. Gloria a Dios. Una vez más, mis amados hermanos, abrimos nuestras Biblias. Que Dios bendiga este libro de Mateo, capítulo 18, versículo 23. Vamos a empezar dando lectura. Esta porción de la palabra de Dios dice: los dos deudores. Por lo cual dice el Señor: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, les fue presentado uno que le debía 10,000 talentos.
A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él la ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué tremenda lectura, amados hermanos. La importancia de nosotros saber perdonar. Cuán importante es en el Padre Nuestro, se repite, ¿no? Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué tremendo, amados hermanos. Nos cuenta aquí esta parábola que dice que un señor debía 100,000, 10,000 talentos, 10,000 talentos. Y como no tenía de dónde pagar, el amo de este señor le perdona la deuda. Primero ordenó que vendieran sus hijos, que vendiera sus tierras, que vendiera todo lo que tuviera para poder pagar los 10,000 talentos, porque era una deuda muy alta. Y 10,000 talentos así nomás no se puede reunir. Tenía necesidad de vender todo lo que tuviese para poder pagar semejante deuda. Pero él dice que este deudor le rogó al dueño del dinero, le rogó y le suplicó: Ten misericordia de mí. Tenme paciencia, te lo voy a pagar todo, tenme paciencia. ¿Y qué dijo el dueño de ese dinero? Fue movido a misericordia y le perdonó toda esa tremenda deuda. ¿A quién representa, amados hermanos, el dueño de estos 10,000 talentos? El dueño de estos 10,000 talentos, amados hermanos, representa a nuestro Señor Jesucristo. A Él representa. A Él, amados hermanos, le debemos todo. Nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos, todo se lo debemos a nuestro Señor. Entonces, pues, dice que este hombre no había forma de que pudiese pagar semejante deuda. Y le rogó: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Y el dueño de la deuda le dijo: Bueno, le perdonó aquella deuda. Le perdonó, amados hermanos, todo. Entonces, cuando sale este hombre que había sido perdonado, en vez de salir contento y agradecido, y si él recibió tanta gracia, tanto favor, ¿no creen que él también debió ser así, misericordioso y favorable con aquellos que a él le debían? Pero sin embargo encuentra ahí a su consiervo, dice, ¿no? Que le debía, no le debía 10,000 talentos, le debía 100 denarios. La diferencia era abismal, hermanos. Era una deuda pequeña lo que le debía a él. Y sin embargo dice que le agarró del cuello y lo ahogaba. Y le decía: Págame lo que me debes. Y este consiervo le: Por favor, espérame. Por favor, ten misericordia. Tenme paciencia. Yo te pagaré todo, les suplicaba. Pero este hombre, el que fue perdonado, amados hermanos, fue tan soberbio, tan mal agradecido, que dice que no le perdonó esa pequeñez de esa deuda que le debía, no le perdonó. Y se lo echó a la cárcel. Imagínense, él había sido perdonado de una deuda tan grande, pero sin embargo él no pudo perdonar a su consiervo. Cuando se enteraron sus compañeros de esto, le contaron.
al dueño del dinero de los 10,000 talentos. Y dice, mira, tú le perdonaste a él su deudaza que tenía, pero sin embargo él no perdonó a su consiervo una pequeñez que le debía. Y cuando se enteró, amados hermanos, el dueño de ese dinero, lo llamó y le dijo, qué mal agradecido eres. Toda aquella deuda tan grande te perdoné. Tú también no deberías haber hecho lo mismo con tu consiervo. Amados hermanos, dice, aquel siervo enojado, su señor enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Cuán importante, hermanos, es saber perdonar. Si Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, con su sangre preciosa nos ha limpiado, nos ha lavado y nos ha hecho nuevas criaturas. Nos ha perdonado y lo ha echado en nuestras maldades a la profundidad del mar y nunca se acuerda de ellas. ¿Y por qué es que nosotros no podemos perdonar a nuestro prójimo? Si alguien hizo algo malo, si alguien te falló, alguien pisó tus derechos, estamos, amados hermanos, obligados a perdonar. No podemos ser soberbios. Nosotros tenemos que decir, si Dios me perdonó todo a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a mi esposo, para no perdonar a mi esposa, para no perdonar a mi amigo, para no perdonar a mi compañero, para no perdonar a mi vecino? ¿Quién soy yo? Si a mí Dios me perdonó todo, ¿por qué yo no voy a perdonar? Y si tú no perdonas, amados hermanos, si tú no perdonas, dice, este hombre fue lanzado, dice, entregado a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Nosotros también, amados hermanos, si no somos como nuestro Padre Celestial, que Él nos ha perdonado todo, nosotros también debemos perdonar todo. Todo. Pero no significa, amados hermanos, de repente tú digas, ¿cómo voy a perdonar a un esposo abusador? ¿Cómo voy a perdonar a un hijo malcriado? ¿Cómo voy a perdonar a alguien que me ha hecho tremenda injusticia? Es verdad. Pero dice Dios, amados hermanos, tú tienes que perdonar. Pero no significa que tú vas a estar de acuerdo con esa maldad. Perdónale y corta. Perdónale, pero no estás obligado a seguir viviendo con esa persona que te ha dañado tanto. Pero sí, el perdón no se niega. El perdón no se discute. Te perdono, pero hasta aquí. Y cuando tú lo veas normal, salúdalo, bendícelo. Eso significa, amados hermanos, perdonar. Y no que si alguien te hizo un daño, tú lo encuentras y ya ni le hablas ni le saludas. Entonces esa persona tú lo has matado. Con esa persona tú has roto relaciones. Entonces significa que tú lo has matado, hermanos. Eso significa. No solamente se mata con un arma, también se mata con una actitud. Dios dice así, amados hermanos, si tú no perdonas, tú lo has matado. Tú eres un homicida. Tienes que perdonar y dejar todo en las manos de Dios. Y no significa que tú vas a seguir consintiendo las injusticias, no. Pero el perdón no se discute. Te perdono y lo dejo todo en las manos de Dios. Y a mí ya no me duele ya lo que me hiciste, porque ya te perdoné. Pero no significa que apruebes esa injusticia, no. Dios se encargará. Pero nosotros estamos, hermanos, llamados a perdonar. Si tú no perdonas, dice, tampoco tu Padre Celestial, que está en los cielos, te perdonará. Es tremendo, hermanos. Ese es lo que Dios nos pide a nosotros, sus hijos. No podemos guardar resentimientos ni amarguras en nuestros corazones. No podemos guardar. Tenemos que soltar, dejar ir a la gente. No guardes en tu corazón amarguras, resentimientos, rencores. No, eso nos hace daño, hermanos. No nos deja avanzar. Esos son los verdugos que dicen, ¿no? Enojado le entregó a los verdugos. Cuando una persona no perdona, amados hermanos, eres presa hasta de las enfermedades. Eres presa ¿qué te digo? Del insomnio. No puedes dormir. ¿Por qué? Porque tu corazón está tan cargado. Dios dice, bienaventurado, feliz, aquel cuyos pecados han sido perdonados.
No carguemos con cargas en nuestros corazones que no nos dejan avanzar. No vaya a ser que entrando en tu corazón alguna raíz de amargura, no entres al reposo que Dios ya nos ha otorgado a nosotros. Todo lo que te queja, toda injusticia, toda indolencia, ponlo en las manos de nuestro Dios y tú perdona y libérate. No te esclavices, no te entregues a los verdugos, no te conviertas en una persona amargada, resentida. No, eso no es el plan de Dios, mis hermanos. Continuamos la lectura. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así, esa es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Amados hermanos, aquí nos está enseñando el Señor Jesucristo acerca del divorcio. Es lícito repudiar a tu mujer por cualquier cosa, por cualquier situación. ¿Qué dice el Señor Jesús? El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La voluntad de nuestro bendito Dios, amados hermanos, es que el matrimonio dure para toda la vida. Esa es la intención del matrimonio, que el hombre y la mujer se unan y vivan para siempre, en las buenas, en las malas, en la riqueza, en la pobreza y en todo momento. ¿Y por qué Dios lo diseñó así, mis hermanos? ¿Por qué? Porque Dios lo diseñó así. Porque los hijos que vengan en el matrimonio necesitan al papá y a la mamá. No está completa la cosa cuando solamente está el papá o solamente está la mamá. Esa no es el diseño que Dios lo creó desde el comienzo. Dios nunca se equivoca, Él siempre hace las cosas bien. Los que malogramos las cosas somos nosotros, los hombres. Por cualquier situación ya quieren separarse de su esposo, de su esposa. Cuando no es así, mis hermanos. Uno tiene que estar, dice, en el momento de casarnos, hacemos esa confesión, hacemos esa declaración, en las buenas, en las malas. Siempre decimos así. Es una promesa que hacemos delante de Dios, delante de la autoridad que nos está casando, mis hermanos. Y la intención de Dios es para siempre. Dios aborrece el divorcio. ¿Por qué? Porque cuando una pareja se divorcia, amados hermanos, esa familia se destruye y por ende los hijos sufren, mis hermanos. Ese sufrimiento emocional, esa inseguridad con que ellos crecen. Tenemos que luchar por nuestros matrimonios, por mantenernos juntos para toda la vida. Y entonces le dicen sus discípulos: pero entonces, ¿por qué Moisés autorizó el divorcio? Moisés lo autorizó por la dureza de sus corazones. Porque los hombres siempre han sido desobedientes, hermanos, testarudos, querer hacer lo que uno quiere. Pero nosotros, amados hermanos, como hijos de Dios,
Tenemos que esforzarnos y trabajar en nuestros matrimonios para que nuestro matrimonio dure para toda la vida. Eso fue el diseño de Dios. Eso fue la intención de Dios. Para protección de nuestros hijos, para protección de nosotros mismos. Porque un divorcio trae mucho dolor, hermanos. Muchísimo dolor. Una de las partes sale más herida, o tal vez los dos. Y no solamente ellos, como pareja, sino también los hijos. Amados hermanos, hay muchos casos donde los hijos se van por mal camino. O crecen inseguros, miedosos, tímidos, sin esa seguridad, sin esa protección del padre y de la madre, que son esenciales para la salud mental de nuestros hijos. El Señor Jesús le dice así a sus discípulos: vuestra dureza de corazón. Moisés les permitió divorciarse, pero la intención de Dios no es así. Al principio no fue así, les dice. Dios anhela que nuestros matrimonios, 30, 40, 50, 60, 70 años, lo que dure, lo que Dios nos dé vida en esta tierra, permanezcamos unidos, amados hermanos, con amor y respeto. Tampoco tolerándonos, tampoco soportándonos. Eso no es la intención de Dios. Nuestro matrimonio debe haber amor y respeto. Y podemos vivir los años que Dios nos permita vivir, pero juntos. Y ese legado dejaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos, mis hermanos, porque eso también se transmite a nuestras generaciones. No solamente se transmite los rasgos físicos, también se transmite eso, hermanos. Padres divorciados, hijos divorciados. ¡Qué pena! Va de generación en generación. Es por eso necesario trabajar en nuestros matrimonios y luchar para que duren para toda la vida. Y si hubiere dificultades, consulta con tu pastor, consulta con matrimonios sólidos, un buen consejero. ¿Y quién más que nuestro Dios, hermanos? Con su ayuda, con su bendición, lo lograremos, pidiendo cada día a Dios que nos ayude, que nos enseñe a que ese amor que hubo al principio dure para toda la vida. Continuamos, mis hermanos. Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. ¿Cuánto ama Dios a los niños, mis hermanos? Pero aquí no dice en ninguna parte de esta porción de la palabra que Jesús haya bautizado a los niños. Le trajeron, dice, unos niños para que Él los tocase, para que Él orase por ellos. Pero en ninguna parte de la Biblia encontramos que nuestro Señor haya autorizado bautismo para niños. Eso no es una enseñanza que está en la palabra de Dios. No está en la Biblia, en ninguna parte. ¿Por qué? Porque uno se bautiza cuando tiene ya uso de razón, cuando se ha arrepentido de sus pecados. ¿Y los niños de qué se van a arrepentir? Si de ellos es el reino de los cielos. Así dice la palabra. De los niños es el reino de los cielos. Si una persona muere, cuando es un niño, 2, 3 años, 4, 5, hasta 6 años tal vez, que todavía no discierne entre el bien y el mal, es inocente un niño, muere y de frente al cielo, hermanos, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo nuestro bendito Señor Jesucristo. Salió de sus labios esas palabras cuando los discípulos no querían que los niños se acerquen, son traviesos, están interrumpiendo. El Señor Jesús dijo: déjenles que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y más adelante va a decir: ustedes, si quieren entrar al cielo, tienen que ser como un niño, así, inocente, que cree fácilmente, que no cuestiona. En eso, hermanos, que el Señor Jesús nos reta a nosotros, que si queremos entrar al cielo, debemos ser como niños. Pero en ninguna parte, vuelvo a recalcar, habla aquí en la Biblia bautismo de niños. No, a los niños no se les bautiza. Una persona se bautiza cuando ya tiene uso de razón y se ha arrepentido de sus pecados. Después que uno se arrepiente, dice: el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo.
Por eso es que nosotros los cristianos, amados hermanos, nos bautizamos cuando ya tenemos uso de razón, cuando entendemos entre el bien y el mal, cuando sentimos arrepentimiento por nuestros pecados y el deseo de querer agradar a Dios. Un niño no. Un niño todavía es niño, inocente, y de él es el reino de los cielos. ¿Por qué no tenemos que bautizar a un niño? Si el bautismo significa arrepentimiento de pecados. Un niño todavía no. Estamos de acuerdo en esto. El joven rico. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Esa es la pregunta, hermanos, que nos hacemos, que se hace la gente. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué debo hacer para entrar al cielo cuando yo me muera? ¿Qué debo hacer para obtener la salvación? Este joven también le estaba preguntando a Jesús esta pregunta que todos los hombres nos hacemos en alguna oportunidad de nuestra vida, porque eternos en la tierra nadie es. Vives un tiempo y luego vas a morir. ¿Y tu eternidad? ¿Dónde lo vas a pasar? Tu alma no muere, tu espíritu no muere. El cuerpo se hace tierra, porque de ella fuimos tomados y a la tierra volvemos. Pero nuestra alma y nuestro espíritu no, hermanos. Entonces este joven le pregunta: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? En otras palabras, ¿qué bien haré para entrar al cielo? ¿Qué bien haré para comprar mi salvación? ¿Qué bien haré para agradar a Dios? ¿Qué debo de hacer? Y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le contesta nuestro Señor Jesús: guarda los mandamientos si quieres entrar al cielo. Y le dijo: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Son muchos los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Todo eso lo había guardado este joven. Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Cuando el joven escuchó esto, amados hermanos, él dijo que había cumplido los mandamientos. Pero ¿será verdad que este joven había cumplido los mandamientos, hermanos? Cuando nosotros sabemos claramente que no hay ser humano que pueda cumplir todos los mandamientos de la ley que Dios le dio a Moisés. Es algo tan alto, hermanos, que nadie lo puede cumplir. El único que lo cumplió es nuestro Señor Jesucristo. Porque para cumplir la ley, los mandamientos, tenemos que ser perfectos, y nadie lo somos. Nadie es perfecto. Todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie. No hay justo ni aun uno, dice Dios. Eso lo tenemos claro, hermanos. Entonces, cuando este joven dice que ha cumplido todo, el Señor le dice: bueno, pues, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes. Y este joven realmente tenía mucho. Tenía muchas riquezas. Por eso dice como título: el joven rico. Lo que tenía este joven era muchos bienes materiales, realmente carros, casas, billetera, cuentas bancarias. ¿Qué nomás habrá tenido? Anda, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Porque cuando uno da, amados hermanos, a la obra de Dios, cuando uno da sus diezmos, sus ofrendas, cuando uno hace el bien a tu prójimo, hermanos, hacemos tesoros en el cielo. Jesucristo le dijo a este joven: anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y finalmente ven y sígueme. ¿Ustedes creen, amados hermanos, que el Señor Jesús, si este joven hubiese decidido vender sus bienes para dar a los pobres, el Señor lo hubiese permitido? ¿Se acuerdan cuando Dios le pidió a Abraham, al padre de la fe: sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo al que amas? Demuéstrame que me amas más a mí que a tu hijo. Y Abraham fue un hombre muy obediente, hermanos. Nadie como Abraham. Ni a sus talones le llegamos. Él estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac. Él dijo: bueno, pues, este es un hijo de la promesa. A través de este hijo, las naciones serán benditas, pero si Dios me pide, Él sabe lo que hace.
Es la obediencia de Abraham, esa prueba de fuego, hermanos. La obediencia de Abraham es un ejemplo que es difícil de seguirlo nosotros, los humanos. Pero Abraham pudo. Ya estaba a punto de sacrificar a su hijo. Y cuando él está a punto de clavar el cuchillo a Isaac, Dios lo detiene. Detente, Abraham. Ahora sé que me temes. Y le dio un cordero para que lo sacrificase a ese cordero en vez de a su hijo Isaac. Dios le dijo a este joven: vende lo que tienes, para verlo si estaba dispuesto, como Abraham, a ser obediente. Pero, amados hermanos, si este joven hubiera dicho: bueno, venderé pues mis casas, mis fábricas, mis propiedades, mis carros, lo venderé. No, Dios, el Señor Jesucristo no lo hubiese permitido, hermanos. Él le hubiera dicho: ya sé, ya, no vendas. Sé que me amas. Detente, como le dijo a Abraham. Detente, ahora sé que me amas, ahora sé que me obedeces. Y Abraham fue, amados hermanos, un hombre de fe. El padre de la fe, dice Dios que es él. Porque realmente para obedecer a Dios hay que tener fe en Dios. Si tú no tienes fe en Dios, no le obedeces. Si tú no tienes fe en Dios, no perdonas, no das, no ofrendas, no diezmas, no ayudas a tu prójimo, porque no tienes fe en Dios, porque Dios va a retribuir todo lo que nosotros hacemos. Y este joven rico, hermanos, no estaba dispuesto. Él no estaba dispuesto. Lo que el Señor le pidió, él nunca lo iba a hacer. Porque dice: oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Se entristeció y dijo: no, Jesús pide demasiado. Yo no. Yo puedo creer en Dios, pero hasta cierto límite. Vender todo y dar a los pobres y seguirle, no. Eso no va conmigo. Hasta ahí no llego. Amados hermanos, qué equivocado estaba este joven. El Señor le está diciendo para ver si realmente tenía esa disposición en su corazón de dejar todo por el Señor Jesucristo. Pero él no. Y si él hubiese estado dispuesto, el Señor no lo hubiera permitido. No lo hubiese permitido. Porque Dios, amados hermanos, sabe hasta dónde nosotros podemos aguantar, si se quiere decir. Más no lo va a permitir. Así que estemos dispuestos siempre, si Dios nos pide, a ser obedientes, a agradarle a Él. Él no te va a pedir imposibles nunca, y no lo va a permitir tampoco. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Porque de repente, amados, no es que sea malo ser ricos, no, es bueno. Porque si tú tienes, vas a poder ayudar a tu prójimo, vas a poder ser de bendición a tus trabajadores, vas a poder bendecir la obra de Dios. Es bueno tener dinero. Es bueno, hermanos. Es una bendición tener dinero. Pero con ese dinero para servirle a Dios, para servir a tu prójimo, no para volverte orgulloso ni para volverte soberbio. Entonces deja de ser bendición y es una maldición el dinero, hermanos. Y dice: la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero el dinero sirve. Sirve, hermanos, sirve para vivir bien. Sirve para bendecir la obra de Dios. Sirve para que nuestros hijos estudien. Sirve para que tú vayas a un buen restaurante y puedas comer y disfrutar. Eso es la voluntad de nuestro bendito Dios. Lo malo es cuando lo tomamos al dinero como un Dios. Y por no gastar, ni comemos, ni nos vestimos. Eso sí es malo. Porque lo estamos haciendo al dinero un Dios. Y nosotros le servimos al dinero y no el dinero nos sirve a nosotros. Ahí está el pecado. Otra vez le dijo: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién puede ser salvo? Y mirándolo, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna.
pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Tampoco es que el Señor Jesús te esté diciendo literalmente que abandones a tu padre, que abandones a tu madre, que dejes a tus hijos. No lo entendamos mal. Porque dice Dios también, amados hermanos, si uno abandona su hogar, su familia, y no provee para la alimentación, para la educación, para la casa, para el vestido, si no provee y dice, no trabajo porque voy a predicar. No, hermanos, primero es tu familia. Preocúpate en que tus hijos tengan lo necesario, que puedas educarles, puedas alimentarles, puedas trabajar, esforzarte por tu familia. No significa que el Señor Jesús dice, cualquiera que no haya dejado padre, madre o hijo. No. No se está refiriendo a esa forma de abandonar a la familia. Eso es pecado, hermanos. Pero sí no tomar como pretexto. Hay veces decimos, no, mi hijito es chiquitito, mucho frío, no puedo ir a la iglesia. Y te pasas todo el invierno encerrado en tu casa, todo el verano encerrado en tu casa. Y ni siquiera te congregas, ni sientes la necesidad de asistir al templo. Eso es lo malo, hermanos, eso es lo malo. No, las cosas como son. No lo entendamos mal, mis hermanos. Y Dios dice, pero muchos primeros serán postreros y muchos postreros primeros. Hay que entender la palabra de Dios, mis hermanos. Dios nos insta a que no pongamos pretextos para buscar a Dios. No pongas como pretexto tus estudios, tu trabajo, tus padres, tus hermanos. No. Nosotros tenemos, amados hermanos, que vencer todo eso y amar a Dios por encima de todo eso, pero sin dejar de ser responsables con nuestra familia. Primero nuestra familia. Si no podemos tener a nuestros hijos de hambre, sin educación, sin vestido. Ese es un mal testimonio. Lo primero que tenemos que hacer es nuestra familia, pero también al mismo tiempo buscar a Dios. Porque dice la palabra del Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Haciéndolo uno sin dejar de hacer lo otro. Con sabiduría, mis hermanos. Con equilibrio. No porque me preocupo tanto por mi familia, me voy a pasar todos los días y todas las noches trabajando con todo y domingo y voy a descuidar mi comunión con Dios. Así no. Tiene que haber un equilibrio. Tanto mi trabajo, pero tanto también mi Dios. Tanto mi trabajo material, pero tanto también mi fe en Dios. Tengo que trabajar en ella, esforzarme, orar, leer mi Biblia, asistir al templo, sin dejar de hacer lo uno por hacer lo otro. Ambas cosas. Tiene que haber un equilibrio, mis hermanos. Buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os vendrá por añadidura. Un equilibrio. No nos inclinemos a un solo lado de la balanza, no. Un equilibrio, mis hermanos. Que Dios nos dé la sabiduría para seguir, amados hermanos, comportándonos como es debido en este mundo. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, y nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones.